Y una vez más los ministros de la Suprema Corte nos dejaron con los ojos cuadrados, y es que ya terminó el debate sobre la prisión preventiva oficiosa, y de nueva cuenta destacaron por su gran lentitud. Al respecto, el presidente Andrés Manuel ya se enteró sobre lo argumentado por parte de los ministros, y es que lo que hoy está en juego no solamente es la constitucionalidad de esta medida cautelar, sino que los ministros pueden abrir la caja de Pandora y perjudicar a todas y a todos los mexicanos, y es que le podrían estar dando armas a las empresas transnacionales para golpetear al gobierno y para robarnos lo que es nuestro. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué sucedió en la Suprema Corte? Porque ojo aquí, todos los mexicanos debemos de estar enterados. Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, el día de hoy se inició uno de los debates más trascendentales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que de fondo no solamente está en juego la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que es una medida cautelar establecida en el artículo 19 y que se le aplica a un conjunto de delitos graves que perjudican a las y los mexicanos. Esta medida se aplica cuando hay riesgo de que la persona delincuente se sustraiga de la justicia, lo que puede, pues obviamente, perjudicar a las partes en conflicto, principalmente a las víctimas. La Corte está poniendo a revisión la prisión preventiva oficiosa entre muchos contrastes, y es que inició una pugna entre el gobierno federal y la Suprema Corte, porque la decisión que tomen los ministros puede cambiar por completo nuestro sistema jurídico y puede quedar en segundo plano la Constitución. Y es que aunque suene sorprendente, si se aprueba este proyecto que tiene la Suprema Corte, se estaría buscando que el artículo 19 fuera inconstitucional. Imagínense, la Constitución inconstitucional. Obviamente esto está dando mucho de qué hablar. El presidente Andrés Manuel ya se pronunció al respecto y dio a conocer que si la Corte elimina la prisión preventiva, sería el supremo poder conservador. Y es que ojo aquí, los ministros de la Suprema Corte estarían teniendo tanta fuerza que ya estarían violando la Constitución y además teniendo facultades que no les corresponden, violentando las esferas jurídicas de los poderes, en este caso ejecutivo y legislativo, principalmente el legislativo, que es el encargado de modificar las leyes. Aquí lo que también debemos de analizar es de dónde vienen los ministros que en esos momentos estarán llevando a cabo esta resolución trascendental, y nos damos cuenta que la mayoría pues vienen de los sexenios anteriores de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y esto pues nos habla de cómo lamentablemente la Corte está cooptada, está tomada por parte de personajes mañosos. En el caso que nos compete el día de hoy, quien presentó el proyecto para declarar inconstitucional el artículo 19 y la prisión preventiva oficiosa fue el ministro Luis María Aguilar, que llegó gracias a Felipe Calderón, el comandante Borolas, y aquí lo tenemos en pantalla. Este ministro pues una y otra vez, sí hay que decirlo claro, ha tenido también sus resoluciones buenas, pero la mayoría más en el sexenio que inició con López Obrador, pues ha estado en contra de muchas situaciones que benefician al pueblo. Hubo manifestación a las afueras de la Suprema Corte para que sepan el sentir de las y los mexicanos, y es que todos sabemos que estos ministros viven en su esfera de privilegio, que no salen a la calle y no ven lo que realmente pasa en nuestro país. Lo que nadie esperaba es que el día de hoy, de nueva cuenta, el Poder Judicial nos demostró lo lento que son para tomar decisiones y para que llegue la justicia. En este caso, los ministros de la Suprema Corte concluyen este debate de la prisión preventiva y la dejaron a la mitad. Lo que sí nos quedó claro es que varios de los ministros, en este caso 4 de los ministros que se pronunciaron el día de hoy, estarían en contra de
violentar nuestra Constitución y aprobar este proyecto del ministro Luis María Aguilar. Escuchemos en este caso pues a los ministros, porque hay que decirlo con todas sus letras, esta situación podrá transformar la vida jurídica en México y, ojo aquí, perjudicar a todas y a todos los mexicanos. Y es que de aprobarse esta situación estaríamos hablando de que la Constitución pasa a segundo término y quienes nos van a regir como leyes máximas en nuestro país serían los tratados internacionales, lo que le abre la puerta a las empresas extranjeras que en el sexenio del presidente Andrés Manuel se ha tratado de poner a raya, pues estarían denunciando y ganando todos los juicios que se generaran en perjuicio del pueblo de México y del gobierno del presidente Andrés Manuel. Prisión preventiva. Hasta el momento el presidente de la Suprema Corte levanta la sesión sobre el proyecto. Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Alberto Pérez y Juan L. González votaron en contra del proyecto de Luis María Aguilar, quien sería el único que estaría a favor de declarar inconstitucional el artículo 19. Se requieren 8 de 11 votos para que pase este proyecto. Pero escuchemos un poquito de lo que sucedió el día de hoy en la Suprema Corte para que ustedes mismos se den cuenta de cómo, pues con argumentos, se deja al descubierto cómo lamentablemente hay ministros de la Suprema Corte que no entienden el momento trascendental que estamos viviendo en México y que pueden abrir la caja de Pandora perjudicando a nuestra nación. Veamos el video. Yo de fondo del proyecto no participo con la idea de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga atribuciones para inaplicar una norma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o dicho de otro modo, incumplir una norma establecida en ella. Pues ahí está, familia, lo que opinó la ministra, pero ahora escuchemos, y yo creo que es quien debemos nosotros de seguir, a la ministra Margarita Ríos Fallart, que fue la misma que apoyó el proyecto para que la Comisión Federal de Electricidad fuera fortalecida a través de la ley de la industria eléctrica y que le pegó un madrazo a toda la oposición. Fue su argumentación sobre este caso, y es que ella es la que da a conocer que gracias a este proyecto que se quiere aprobar por parte del ministro Luis María Aguilar, se estaría abriendo la caja de Pandora. Y esto, familia, es lo que preocupa al presidente Andrés Manuel, porque estaríamos diciendo que la Constitución pues ya no vale y que hoy prácticamente todos estaríamos con la posibilidad de implementar acciones en contra del Estado mexicano, argumentando violaciones a los tratados internacionales. Y aquí pues obviamente se armaría un desmauser que parece los ministros no lo tienen medido. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra Margarita Ríos Fallart, una intervención que la verdad vale mucho la pena de ver. Veamos el video. Si bien es indudable que los derechos humanos no pueden entenderse en términos jerárquicos y que los derechos humanos de fuente convencional no se encuentran subordinados a los de fuente nacional, el día de hoy el marco constitucional no ha permitido adecuadamente la implementación del derecho internacional. Esta es una cuestión que he reiterado a lo largo de todo mi ejercicio profesional y previa a mi integración a este máximo tribunal. Ahora, habiendo dejado clara mi postura sobre la prisión preventiva oficiosa y la inconvencionalidad de la misma, es necesario resolver la segunda cuestión que plantea el proyecto en este considerando. Tomando en cuenta que la medida cautelar bajo el análisis está reconocida en la misma Constitución Federal, las y los operadores de justicia, incluso las personas que integramos este alto tribunal, estamos facultados para declarar que una norma constitucional es inconvencional,
y por tanto inaplicarla o expulsarla materialmente del ordenamiento jurídico mexicano? Las teorías del Estado y de la Constitución, así como las normas y las prácticas de los sistemas constitucionales, indican que las normas fundamentales solo pueden alterarse conforme a los procedimientos que ellas mismas establecen. En la Constitución mexicana, el artículo 135 indica que es el poder constituyente quien tiene la facultad de reformar la Carta Magna y quien también responde frente a las obligaciones internacionales en la materia. En ese sentido, considero que ambos proyectos van más allá de dicho artículo, así como el principio de supremacía constitucional reconocido en el artículo 133 de la Carta Magna, así como en el artículo 105 que limita de manera puntual la competencia de la Corte para juzgar la constitucionalidad de las normas generales y la contradicción entre estas y la Constitución. A mi parecer, la inaplicación de una norma constitucional por parte del Poder Judicial de la Federación es una cuestión sumamente delicada, que incluso nos llevaría a cuestionar el principio de división de poderes y los principios democráticos del Estado mexicano. La Constitución de nuestro país es el parámetro que nos rige a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El actuar en apego a ella representa una de las mayores fortalezas del Estado de Derecho, ya que esto permite que exista una verdadera división de poderes, que haya pesos y contrapesos en nuestro sistema de gobierno. Sería una falacia que al tiempo que estamos llamados a proteger la ley suprema de toda la Unión, debamos desaplicarla. El principio de legalidad consagrado en el artículo 16 constitucional es una garantía de la protección de los derechos de las y los ciudadanos, que sirve como freno para evitar arbitrariedades de la autoridad, quien debe actuar siempre con fundamento en una disposición legal. No podemos olvidar que la Carta Magna obliga a todas las y los operadores jurídicos a cumplir con determinadas pautas relacionadas con la competencia, los procedimientos, los plazos, la procedencia, el parámetro de control, entre otras, que brindan certeza jurídica a las y los gobernados. El hecho de buscar la maximización de los derechos humanos de las personas, atribuyéndonos un poder que no nos fue expresamente conferido, podría menoscabar la legitimidad de este alto tribunal. De determinar que el Poder Judicial Federal tiene la facultad de inaplicar una norma constitucional, se correría el riesgo de que se erigiera como un poder constituyente y con ello perder la legitimidad que nos brinda el sistema jurídico y de división de poderes en nuestro país. Ahora, en el derecho internacional público existe un principio general que establece que los Estados no podrán invocar su derecho interno para incumplir sus obligaciones internacionales, reconocido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, así como en la jurisprudencia interamericana, destacando el caso profesores Chañaral contra Chile y el caso Avena entre México y Estados Unidos de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, debe tomarse en cuenta la organización interna de los Estados para poder implementarlo de manera adecuada. En la acción de inconstitucionalidad 706-2015, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de este tribunal determinó que los procesos que se llevan a cabo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen como objetivo primordial dilucidar si los Estados han incurrido, subrayo, en responsabilidad internacional en su conjunto, por lo que sus pronunciamientos no reparan en la distribución de poderes o facultades ni en la diferenciación de órdenes de gobierno. Por otro lado, podemos observar que en el derecho comparado existen ejemplos en los que los tribunales constitucionales tienen la facultad de hacer control judicial sobre las normas de su propia Constitución, como en los casos de India, Colombia, Alemania y Turquía. No obstante ello, no significa que nosotros estemos constitucionalmente conferidos para hacerlo. Es decir, no tenemos normas que nos faculten en la Constitución para poder inaplicar la Constitución o modificarla. Ello, pues la posibilidad de que estos controlen jurídicamente su Constitución se debe a un cúmulo de factores que convergen y que no se encuentran presentes en el marco actual de nuestro sistema constitucional, tal como la facultad constitucional expresa para realizar dicha tarea. Segundo, la existencia de normas irreformables que no son susceptibles de ser modificado. Y tercero, la revisión se limita en la mayoría de los casos al estudio de vicios en el procedimiento de la reforma y en los casos en que no, al parámetro de análisis que es la propia Constitución y no las disposiciones convencionales respectivas. El hecho de que este máximo tribunal no tenga la facultad para inaplicar la Constitución no significa que perdamos fuerza para defender los derechos humanos de todas las personas, tal como nos obliga el artículo 1 constitucional a todas las autoridades en el marco de nuestra respectiva competencia. A lo largo de las grandes sentencias dictadas por esta Suprema Corte, hemos podido observar cómo, sin necesidad de inaplicar las normas constitucionales, a partir del principio pro persona y la interpretación conforme, se ha construido un mecanismo interpretativo que ha buscado favorecer y optimizar los derechos de todas las personas.
A diferencia de la facultad para desaplicar la Carta Magna, estas herramientas hermenéuticas sí son mecanismos constitucionalmente reconocidos a partir de los cuales el Poder Judicial está obligado a proteger, respetar, promover y garantizar plena y efectivamente los derechos humanos de las personas. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la resolución del amparo 337-2017, en donde se analizó una posible restricción sobre el tipo de indemnización que se debía otorgar por la expropiación de un bien. La primera sala, con los mecanismos interpretativos respectivos, determinó que debía optarse por el criterio más favorable para la persona, siendo este el establecido por el Tribunal Interamericano. Lo anterior sin necesidad de inaplicar el texto constitucional. Ahora, en lo que respecta a la señalada inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, la posibilidad de que este acto tribunal inaplique la norma constitucional conlleva distintas consecuencias que deben ser estudiadas con mayor detalle y profundidad, no únicamente en virtud y bajo la lógica de un caso en concreto, como el que nos ocupa, ya que este análisis amerita sin duda una reflexión que incumbe al poder reformador. Si bien no tengo duda que el compromiso de este Pleno está con los derechos humanos de todas las personas, lo cierto es que debe existir un contrapeso en nuestras funciones. Desde mi tesis profesional, Jerarquía sobre el sistema jurídico a la luz del artículo 133 constitucional, he establecido que prima nuestra Constitución sobre cualquier tratado internacional, que estamos obligados como país a aplicar nuestra Constitución en razón de que gozamos de soberanía los ministros de la Suprema Corte. Ese es un principio fundamental de un Estado soberano. Si llegáramos a inaplicar la Constitución, no solamente originaríamos curiosamente responsabilidad internacional frente a los ciudadanos, porque no cumpliríamos con la ley sobre víctimas y distintas disposiciones, no solamente constitucionales, sino también convencionales. En 1999, que se reformó el criterio que se venía sustentando en este alto tribunal, se adoptó una de las posturas que yo sostengo todavía a la fecha, en mi primera edición de mi libro de Derecho Internacional, segunda, tercera, cuarta y quinta, y en mi libro sobre régimen jurídico de los internacional de los tratados internacionales, de que cuando está en conflicto una norma federal frente a la Constitución y que están contradiciéndose, prima la Constitución. Igual en el caso de un tratado, si está en conflicto y si son contradictorios un tratado internacional con la Constitución, prima la Constitución, no el tratado internacional. Cosa distinta es la que plantea el primero constitucional, es la jerarquía de todo nuestro sistema jurídico. Si dejáramos de aplicarlo, podría reformarse a través de este mecanismo cualquier disposición constitucional. Cosa distinta es el primero constitucional. Y ahí estoy de acuerdo con el criterio que ha sustentado este alto tribunal, y por eso se sustentó en términos no jerárquicos de que se va a aplicar la norma más benéfica a la persona, que está establecido en el segundo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también segundo de la Convención Americana. Si en algún momento, a raíz de que se va a dictar próximamente la sentencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el responsable va a ser el Estado mexicano. Y el Estado mexicano, porque no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el sujeto de derecho internacional es el Estado mexicano. Y ya entonces determinará el Poder Constituyente, y espero que así sea, que acata los instrumentos internacionales reformando la Constitución, si es el caso que lo determine la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Ministro Pérez Dayán. Gracias. Pues ahí está, familia, lo que sucedió ahí en la Suprema Corte, y como vemos, pues se abre la caja de Pandora. Yo también lo sostengo. Esta decisión puede ser un cambio trascendental y abrir la puerta, así como lo dijo la ministra Margarita Ríos Fallar, para que se vengan un sinfín de demandas en contra del Estado mexicano y que al final pues salga contraproducente. Y todo porque simplemente hay personas que no se van al fondo del asunto. El problema es la impartición de justicia, siempre lo hemos dicho. Y aquí los ministros no se hacen responsables de lo que lamentablemente vemos en el Poder Judicial en perjuicio del pueblo. Pero al final, ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.